Hola, en este video les voy a mostrar con un ejemplo cómo se programa en Python la solución computacional de reticulado 2D, un ejemplo aplicado. En primer lugar, acordarnos un poquito de lo que habíamos hecho en el video anterior. Teníamos un reticulado en general, ¿cierto?, donde cada uno de sus nodos tiene coordenadas x, y en 2D. A cada nodo puede tener restricciones o no, y pueden haber fuerzas aplicadas o no. Entonces en estas situaciones necesitamos algunos ingredientes: una tabla de nodos, es decir, una relación entre el número de nodos y sus coordenadas, y después una tabla de conectividad que me indique los elementos. El elemento 1 conecta los nodos 1 y 2, el 2, los 2 y 3, y así sucesivamente, y con esto tenemos una estructura de datos que nos permite representar cualquier reticulado. Lo otro que nos falta es especificar de alguna forma cómo aplico las cargas y dónde tengo aplicadas las restricciones, y entender que las restricciones las podemos aplicar al final de cuentas como fuerzas incógnitas que tienen un cierto ángulo θ o alfa. Y el problema se reduce a plantear una matriz de equilibrio como esta, donde tengo las fuerzas de la barra al principio y las fuerzas de reacción al final del vector de incógnitas. Al lado derecho tengo el vector de carga y tengo las ecuaciones de equilibrio. Y estas ecuaciones de equilibrio forman un sistema C por R igual menos F, ¿cierto? Yo invierto este sistema y en R, que es mi vector de incógnitas, al final tengo todas las fuerzas de todas las barras y las restricciones que tengo en el problema. Y si ordenamos bien el problema, como sale aquí, al final vemos que el aporte de una barra, cada barra va a aportar en cada columna, en una columna K, en las filas correspondientes a los nodos que conecta. Entonces cada nodo tiene las filas 2i a la fila 2i más 1. Si pensamos que i va desde 0 hasta n-1, donde n es el número de nodos, y simplemente cada barra, por su equilibrio, introduce este término coseno y seno, y menos coseno y seno de θ, donde θ es el ángulo de la barra. Entonces esto es lo que vamos a programar. Vamos a programar cómo ensamblar esta matriz C, y lo vamos a hacer al problema del reticulado que vimos en la clase donde empezamos a resolver reticulados por primera vez. Este problemita chiquitito, ¿cierto?, de 6 nodos y 8 barras. Entonces vamos a comenzar importando SciPy, como siempre, importando la librería de graficación, porque les voy a enseñar un poquito cómo graficar. Ahí está. Y lo primero que necesitábamos, si se acuerdan, era la tabla de nodos. Entonces vamos a crear el problema parametrizado para un largo de 5 metros, y lo vamos a hacer con una carga de 10, en este caso kilonewton. Disculpen, estoy medio resfriado, así que voy a toser un poco. La tabla de nodos la vamos a llamar xy, y va a ser un arreglo, y este arreglo en cada fila en el fondo va a tener las coordenadas x, y que le corresponde a cada nodo. Entonces tenemos el nodo 0, 0, si piensan en este reticulado que estamos acá, este nodo de acá, A, es 0, 0, ahí voy a poner el origen de coordenadas. Este va a ser L0, 2L0, 3L0, y arriba voy a tener nodos que tienen coordenadas i igual a L. Entonces hagamos eso con una coma, vamos a poner un par de L, después 2 por L, 3 por L, y después faltan los dos nodos de arriba, uno que está a LL y otro que está a 2LL. ¿Ya? Eso, perfecto. Lo podemos graficar. Vamos plt.plot, y quiero ordenar, en fondo, la primera columna son las coordenadas x y la segunda columna son las coordenadas y quiero graficar esas como cuadraditos, cuadrados negros, digamos. Entonces S significa squares de cuadrado, K significa color negro. plt.show para mostrar el resultado de esto, y lo que va a mostrar 0, 5, aquí hay otro nodo, acá en 10, etc. Podemos mejorar un poquito este gráfico haciendo que los ejes, fíjense que el eje X no es igual la escala al eje Y, vamos a hacer la escala igual. plt.figure, perdón, plt.axis, y le pedimos que sean igual, así. Y con eso me quedan los ejes iguales. Más aún, podemos graficar las barras. Grafiquemos las barras, pero primero tenemos que definir la conectividad. Si se acuerdan,
el vector de conectividad que está en esta diapositiva acá, teníamos estas dos matrices, la matriz de nodos, que es la que acabo de explicar, y la matriz de elementos, que me conecta, o que me dice para cada elemento los nodos que conecta, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá el elemento 1, que va a ser esta barra, conecta el nodo 0 y 1, o va a ser el elemento 0 porque vamos a partir de 0, 0 y 1, el elemento 1 va a conectar los nodos 1 y 2, y así. Entonces, para no dar la lata, tengo aquí el vector de conectividad, lo llamamos connect, y en cada una de sus filas tengo los nodos que conecta ese elemento. Entonces lo que podemos hacer es graficar encima de este plot que ya teníamos las barras. Entonces vamos a decir por barra in connect, es decir, para cada una de las filas de esta matriz connect, vamos a graficar en X, vamos a armar un vector X con las coordenadas X, Y, perdón, las coordenadas X de los dos nodos que conectan. En fondo, fíjense lo que va pasando, este loop lo que va haciendo, va extrayendo de connect las filas. Entonces, barra para el primer ciclo va a ser 0, 1, y lo que voy a hacer aquí es reemplazar en el arreglo XY 0, 1, y voy a sacar la coordenada X, y con eso voy a tener las coordenadas X del primer nodo, y lo mismo lo voy a hacer para las coordenadas Y del primer nodo, así. Esto ojalá lo vayan programando en la medida que van viendo este video, pausenlo, aprovechen que está en YouTube para que lo puedan digerir un poco más rápidamente, probando por supuesto en su propio computador. Entonces esas son las coordenadas X, Y, y lo que vamos a hacer es graficar X, Y, y vamos a pedir que la grafique en azul esta vez. Ahí está el reticulado. Otro truco que se puede hacer es poner texto para enumerar las barras, lo vamos a hacer súper rápido. Lo que se puede hacer es calcular el centroide de la barra, o sea el punto medio en verdad, así, y lo mismo para la coordenada Y, y lo que agregamos es un poquito de texto, decimos plt.text x0, quiere decir que coloque texto en las coordenadas x0 y 0, y lo que quiero poner es el número de la barra. Entonces vamos a transformar k, donde k es un número que parte en 0 para la barra 0, y lo vamos incrementando cada vez. Entonces k me va a dar el número de la barra, y lo voy a transformar en un string, y lo voy a graficar en el punto x0 y 0. Ejecutamos, control V, y ahí tenemos barra 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfecto. Ya. Entonces lo que tenemos que hacer, este mismo loop, tenemos que armar la matriz C. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, vamos armando esa matriz C. ¿Y cómo se armaba la matriz C? Con esta diapositiva acá. Digamos, en la barra K conecta los nodos I y J. Entonces, en las filas 2I y 2I más 1 va coseno y seno, y en las 2J y 2J más 1 va menos coseno y menos seno. Para eso necesito calcular el ángulo de la barra. Entonces, el ángulo de la barra, calculémoslo. Vamos a llamarlo θ. El ángulo de la barra va a ser el arco tangente, y voy a usar esta función arctan2, que la única diferencia que hace es que me calcula el arco tangente en los 4 cuadrantes. La diferencia de las coordenadas Y, entonces I1 menos I0, acuérdense que en Y y en X tenemos las coordenadas de los nodos, X1 menos X0, así, con eso calculamos los θ. Y luego necesitamos ir llenando esta matriz. Para eso, lo primero que hay que hacer es inicializarla. Entonces, vamos a ver. La matriz, si se acuerdan, tenía, como lo dijimos en esta diapositiva, esta de acá, tiene dimensiones 2n por b más m, donde n es el número de nodos, b es el número de barras, y m es el número de restricciones. Aquí no tenemos restricciones todavía, así que las vamos a poner. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a armar un vector de restricciones, donde lo que tenemos es el número del nodo que vamos a restringir y el ángulo que hace la restricción. Entonces esta es una restricción en el nodo 0 con ángulo 0, es decir, me va a poner una fuerza incógnita en la dirección X en el nodo 0, esa es la restricción. Después, en el nodo 0 también vamos a poner una restricción vertical porque tenemos un apoyo simple, entonces necesitamos las dos. Entonces vamos a poner aquí
pi medios para indicar que el ángulo es vertical. Y luego finalmente en el nodo 3, fíjense que acá en el reticulado, nodo 0, 1, 2 y 3. En el 3 vamos a tener una reacción vertical, entonces vamos a tener que poner una fuerza incógnita también vertical. También sp.pi medios. Bien, entonces, ¿cuántos nodos tenemos? El nodo, vamos a tener el tamaño del arreglo XY en la primera dimensión, es decir, el número de filas que tenemos en el XY. Este es nuestro número de nodos. El número de barras es el largo del arreglo de conectividad, así. Y el número de restricciones es el largo del arreglo de restricciones. Entonces con esto podemos calcular G y E, como se acuerdan, B más R, el número de incógnitas, menos 2 por n, el número de ecuaciones que tenemos. Entonces aquí le podemos poner al tiro, imprimamos lo que vale G y E para que lo reporte y verifiquemos que va todo bien. G y E vale 0 para este problema, como esperamos. Y además le podemos pedir si G y E es distinto de 0. Podemos poner así, distinto de... ¿por qué tengo eso? Distinto de 0. Entonces podemos poner exit con menos 1, cosa que... error. No se puede resolver el problema. Entonces ustedes le pueden poner ahí más detalles. Si GI es mayor que 0, el problema es hiperestático, pueden decir eso, el problema es hiperestático. Si es menor que 0, el problema es un mecanismo, tampoco se puede resolver. Hay un caso más particular que el problema puede ser con GI igual a 0, según esta fórmula, pero la matriz que resulta de equilibrio puede ser no invertible. Les voy a mostrar, si Dios quiere, un caso más adelante de eso. Entonces, ¿qué hacemos? Voy a inicializar la matriz C. C va a ser un arreglo de ceros, donde voy a tener 2n por B más R, eso es lo que teníamos. Y quiero que sea de tipo double. Bien. Y más encima le voy a decir a esto que me lo convierta en una matriz, porque quiero hacer después álgebra de matrices con esta cosa. Y vamos a inicializar el vector f como un vector de largo 2n, el tipo de dato S, y lo vamos a también interpretar como una matriz, y lo voy a transponer, porque si no le pongo este transpuesto va a ser un vector fila. ¿Ya? Entonces necesito que sea un vector columna. Después vamos a ver cómo ponemos las fuerzas, pero por mientras armemos C. Entonces, como les decía, el nodo I de la barra, de cada barra, es la primera columna del vector de conectividad, y el nodo J es la segunda columna. Entonces así lo escribimos usando este ciclo que tenemos aquí. Tenemos el teta. Entonces lo que vamos a hacer es decir que C, la matriz de equilibrio, en 2 por el nodo I, coma K. Acuérdense, de nuevo, estamos haciendo esta cosa aquí, que es llenar esta matriz con estas columnas. Para el elemento K, ¿cierto? Me da la columna K y tengo que ponerlo en las filas que corresponden al nodo I, al nodo J. Entonces esas filas son las 2 por NI para el equilibrio en X. Eso le vamos a poner sp.coseno de teta. Y después la fila 2 por NI más 1, que es la siguiente fila, le ponemos un seno. Y después podemos seguir y ponerle a las filas J y J, 2 por NJ y 2 por NJ más 1, le poner lo mismo con signo contrario. Entonces aquí está. Y acto seguido hacemos lo mismo para las restricciones. Entonces tenemos el vector de restricciones o la tabla de restricciones. Entonces vamos a recorrerla y vamos a poner a cada fila, a la que corresponde al nodo de la primera columna, le vamos a poner una fuerza incógnita en esa dirección. Entonces res, para la restricción esta, el nodo al que queremos aplicar es la primera columna, eso, y el ángulo alfa es la segunda columna. Entonces eso quiere decir que la matriz C, evaluada en 2 por nodo,
tiene que ser igual a coseno de alfa. Es como si fuera una barra, pero no va a conectar a nada al otro lado, sino que va a ser solamente esa barra incógnita. 2 por n más 1, eso es el equilibrio en i, seno de alfa. Y eso es lo que tenemos. Eso es todo. Esto lo podemos ejecutar. Y la última componente que nos falta son las fuerzas. Entonces vamos a armar una tablita parecida a esta. Fuerzas, igual, donde vamos a poner tres cosas. Vamos a poner el número del nodo. Entonces en el nodo 1, que puede ser 0, 1, vamos a poner una fuerza en i, que quiere decir que va a tener 0 componente en x y menos p en y. Entonces vamos a poner aquí 0 en x menos p. Pero aquí estamos haciendo una estructura de datos un poquito más general para que podamos generalizar esta cosa. Entonces vamos a hacer otro ciclo for fuerza in fuerzas, y luego en el nodo lo mismo, fuerza la primera columna, después fx va a ser fuerza en la segunda columna y fi va a ser fuerza en la tercera columna. Y lo que voy a hacer es en el vector f, que ya tengo definido como un vector de largo 2n, voy a poner en 2 por nodo, voy a poner la fuerza en x, y en 2 por nodo más 1 pongo la fuerza en y. Entonces el gráfico que pueden hacer les muestra la matriz C, ¿cierto? Vamos a poner una pequeña leyenda, color bar. Entonces la matriz C, perdón, no es as matrix, es matchShow. Matchshow lo que hace es graficar simplemente la matriz y les muestra en verde los ceros de la matriz, que es muy útil saber dónde están los ceros, y unos colores que van de azul profundo, menos 1, a rojo profundo, también rojo más bien oscuro, los 1. Y esta matriz tiene puros ceros y 1, ¿cierto? Y con esta matriz pueden evaluar un poquito si es que la matriz de equilibrio que ustedes armaron está bien. ¿Ya? Entonces, con esto estamos listos para resolver el problema. Voy a comentar esto. Y lo que quiero hacer ahora es encontrar R. R simplemente es C a la menos 1 por menos F. Entonces eso lo voy a escribir importando de scipy.lineal, el módulo de álgebra lineal. Y voy a usar la función solve, que simplemente resuelve un sistema a por x igual b, donde aquí pongo menos f. Eso debe funcionar al tiro. Matriz singular. Ya, quiero usar este momento para... Esto típicamente pasa en un programa, que llega en algún problema, y esto que me está diciendo, matriz singular, singular matrix. ¿Por qué puede ser esto? Porque me equivoqué en alguna de las cosas que tenía que hacer. Entonces, por ejemplo, acá hay un problema, fíjense, las restricciones, yo tengo que ir cambiando de columnas también. Esta es C, al igual que tenía acá, el coma acá, tengo que poner un coma acá, y acá otro coma acá, y además tengo que ir avanzando las columnas, porque el primer loop, el que tengo acá, me avanza para cada una de las barras, y K es el índice asociado con las columnas, entonces cada barra tiene su propia columna. También, del mismo modo, las restricciones, cada una queda en su propia columna, entonces tengo que ir avanzando en columnas en la medida que avanzo restricciones. Con eso, si lo corro ahora, ahí corrió perfecto. No hice nada con el resultado, así que el programa no dijo nada, pero puedo printear R. Y ahí está R, y R es el resultado de las barras, tal como lo hicimos en clase. Entonces, miremos el resultado que teníamos aquí, que yo les mostré en clases, era que, por ejemplo, la barra AB, que es la primera, y la barra 2 tienen 0,6 y 0,3. Entonces miremos el resultado acá. La primera barra 0,6 y 0,3. Bueno, P igual 10 acá, así que está todo multiplicado por 10. Es 0,6P, así que es 6.63. La otra barra, me salía una barra que era, en clases, era esta barra acá, que es la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La barra 8, que es 7 en la posición del arreglo, porque empieza en 0. Tiene valor 0, busquemos aquí, ahí está esa barra, y da claro un número chico, por día a la menos 16, un número extraordinariamente chico. Y así, estos son los resultados. Así que con esto
Cosas que ustedes tendrían que modificar. Bueno, el arreglo XY, primero que nada, tiene una tercera coordenada, X y Z. La conectividad es la misma, siempre una barra conecta dos nodos. Las restricciones, ¿cierto? Va a ser aquí alguna forma de hacer las restricciones 3D. Puede ser, en vez de otorgar un ángulo, tienen que entregar tres ángulos, los cosenos directores, por ejemplo, de la dirección de la restricción. O triángulos distintos, X, ángulo con respecto a X, con respecto a Y, con respecto a Z, en el fondo para orientar esta fuerza. En otras palabras, pueden también entregar el vector unitario de la dirección de la fuerza de restricción. Las fuerzas tienen tres componentes. Aquí la fórmula esta cambiaría con un 3 ahí, es la única diferencia. En la matriz también cambia con un 3 y con un 3. Y después para cada barra, en vez de usar coseno y seno, ocupan los cosenos directores, como hemos discutido. Si tienen algún problema con esto, me vienen a ver a mi oficina, y yo feliz, si traen un notebook, podemos hacer un poquito de código acá. Con eso los dejo para que ustedes avancen en su tarea lo mejor posible. Que les vaya bien.